Cordial saludo para todos los oyentes que se conectan a esta hora con las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Aquí inicia Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes que les trae a ustedes toda la información y todos los hechos que fueron noticia esta semana. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Corporación, y en cabina siempre me acompaña Carlos Alberto González. Carlos Alberto, buenos días, y ¿qué traemos para el día de hoy? Hola Diego, muy buenos días para usted también, los oyentes fieles siempre acompañándonos, y aquí estamos prestos, listos al frente del cañón, pues para llevarles la información del acontecer, lo que sucedió en esta semana allí en la Cámara Baja. Alejandro Márquez, el hombre de las babuchas, como siempre nos acompaña aquí en los estudios de la Radio Nacional de Colombia. ¿Qué ha pasado? Diego, buenos días, Carlos Alberto, audiencia. Pues ha pasado muchas informaciones importantes en la Cámara. Estamos para detallarlas aquí con ustedes. Y el Día del Trabajo, las celebraciones del Día del Trabajo que se aproximan. Sí, señor. Próximo martes, 1 de mayo, Día del Trabajo. Una reivindicación a todas las personas que trabajan y que son luchadoras siempre en las diferentes partes del país y en los diferentes sectores productivos de nuestra nación. Como siempre, arrancamos con los titulares en este sábado 28 de abril con Carolina Tamayo, Tatiana Pedrosa y Lina Otero. El magistrado Gustavo Malo será acusado ante la plenaria del Senado. Para la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el togado conformó una banda criminal para torcer los fallos a favor de varios políticos investigados. Las investigaciones por el escándalo del cartel de la toga también vinculan a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Uno de los testimonios clave en contra del magistrado Malo es el del exfiscal Gustavo Moreno, quien es considerado el ventilador del proceso. El excomandante de las FARC, Iván Márquez, decidió volver a las selvas del Caquetá a raíz de la captura de Jesús Santrich. Márquez advirtió que no aceptará la curul en el Senado hasta tanto Santrich no sea liberado. La novela de los desmovilizados de las FARC creció con la salida de alias El Paisa de los campos veredales en el Caquetá. Las autoridades desconocen el paradero del exjefe del Frente, Teófilo Forero. Desde la Cámara de Representantes se pidió al gobierno no ceder a chantajes de los excombatientes. Se abren las esperanzas para superar la crisis causada por el retiro de Ecuador como territorio para los diálogos de paz con el ELN. El jefe negociador del gobierno, Gustavo Bell, analiza los ofrecimientos hechos por países amigos como Chile, que sin condicionamientos respaldan las conversaciones de paz. Continúa la zozobra en el Catatumbo, en donde los enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y disidencias del EPL ya generaron masivos desplazamientos. Son más de 2.000 los habitantes que han llegado a poblaciones como Sardinata y Ocaña huyendo de la muerte. Gran controversia causó propuesta de Fedesarrollo de igualar la edad de jubilación para hombres y mujeres. Frecuencia Legislativa salió a las calles para medir el termómetro a la polémica propuesta. La contaminación del aire tiene asfixiada a Bogotá. Desde la Cámara de Representantes se conminó al Ministerio del Medio Ambiente a que ponga la lupa sobre la situación. En Frecuencia Legislativa tenemos todos los detalles del Festival Vallenato. Le rendimos homenaje a la canción El Sombrero de Alejo. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente Germán Carlos Sama López. Secretario general Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana. Iniciamos esta mañana de sábado, Carlos Alberto, con la información que fue noticia en la Cámara de Representantes y tiene que ver con el magistrado Gustavo Malo, al que la Cámara de Representantes sentenció un juicio político ante el Senado de la República. El magistrado es investigado presuntamente por favorecer a congresistas en investigaciones por parapolítica, en lo que se ha conocido como el cartel de la toga en la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor, y de acuerdo a las pruebas recopiladas por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el magistrado Malo conformó una banda criminal
de la que hacían parte civiles, abogados y fiscales para torcer las investigaciones a favor de los políticos. Por el cartel de la toga, recordemos, Diego y Alejandro también son investigados los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, también los congresistas Musa Besaile, Álvaro Ashton y también Ñoño Elías, entre otros. El exfiscal Gustavo Moreno es el que ha prendido este ventilador y es la ficha clave en este proceso. Carlos Alberto, y la acusación ante el Senado se definirá allí si el magistrado Malo es culpable o no. Y si lo es, pierde su fuero y va a manos de la Corte Suprema de Justicia. Alejandro Márquez le ha seguido la pista a esta noticia desde que inició su proceso en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La Cámara le cumplió al país y a la justicia con el caso del magistrado Malo, afirmó el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo. De acuerdo con el dignatario, la Cámara le cumplió al país y en este caso se estudió de manera acuciosa, respetando todas las garantías, pero con celeridad. La Cámara de Representantes le cumple al país, le cumple a Colombia. Este es un caso que se estudió de manera acuciosa, respetando todas las garantías, pero con celeridad. A diferencia de congresos anteriores, en este se ha trabajado con mucha responsabilidad este tipo de situaciones tan delicadas. El propósito es que la Corte Suprema de Justicia pueda conocer cuanto antes este caso. La Corte Suprema de Justicia es el juez natural del magistrado Malo y de esa forma devolverle a muchos colombianos la fe tanto en el Congreso como en su propia justicia. Por su parte, el representante investigador Fabio Arroyave celebró que la Cámara en pleno haya acogido el informe de acusación en contra del togado. Ha acogido la proposición presentada por la Comisión Accidental y acogió la propuesta presentada por la Comisión de Acusaciones de acusar ante el Senado de la República al doctor Gustavo Malo Fernández por los delitos concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, cohecho y está la utilización de información privilegiada con intereses particulares. A su turno, el representante investigador Eduard Rodríguez afirmó que el Senado deberá definir el caso que se le envía desde la Cámara y que la investigación fue una investigación sólida. Lo que queda claro es que la Cámara de Representantes le cumplió al país, que por primera vez en la historia, en menos de 5 meses, se adelantó contra un magistrado en curso de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, una investigación sólida, con una solidez argumentativa, fáctica y jurídica que prueba que al interior de la Corte Suprema de Justicia existía una empresa criminal donde se asociaron con particulares para entorpecer los procesos que eran propios de su conocimiento. Esto es evitar órdenes de captura, dilatar los procesos, entorpecerlos o, como se denominaría comúnmente, engavetarlos. Ahora el Senado de la República tiene la última palabra sobre esta investigación en contra del magistrado Gustavo Malo Fernández. Para Frecuencia Legislativa les informó Alejandro Márquez. Continuamos con la información en Frecuencia Legislativa y Alejandro, muchas cosas se han derivado después de la captura de Jesús Santrich, envuelto en lidos presuntamente por envíos de droga a los Estados Unidos, país que lo ha pedido en extradición. Dieguito, efectivamente, pues ahora resulta que su gran amigo y ex jefe de las FARC, Iván Márquez, nada que tenga que ver con nosotros, ¿no? Con los Márquez buenos, pues se volvió pa'l monte, como se dice popularmente, y amenazó con no tomar posesión de su curul en el Senado, desde las montañas del Caquetá, donde se trasladó. En una entrevista concedida al noticiero CMI, este ex líder guerrillero dijo que no va al Senado si le van a decir que es un narcotraficante. A esa joda no le jaló, dijo Márquez en solidaridad con Santrich. Carlos Alberto. Sí, señor. El jefe guerrillero manifestó que el proceso de paz se lo tiraron y que se sienten traicionados por el gobierno con esa persecución que montaron en contra de Jesús Santrich, quien entró en huelga de hambre, recordemos, en la cárcel La Picota, en donde está recluido en espera de que se le define al fin qué va a pasar, su situación jurídica, si lo envían a los Estados Unidos, esperando que se desenvuelva todo este lío.
Edgar Pacheco con la información. Luego de la captura de Jesús Santrich por el presunto delito de narcotráfico, la retirada alias El Paisa Zona Rural y la supuesta implicación de Marlon Marín en negocios con el cartel de Sinaloa, Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, renunció a una de las 5 curules que tendría la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en el Senado, decisión que analizan representantes de la Cámara y que califican de mañosa, como lo señala Eduardo Rodríguez del Centro Democrático. Aquí tienen que ser claros y determinar si siguen en la ilegalidad o realmente quieren reincorporarse, pero eso no es a petición de ellos. Aquí no podemos seguir haciendo lo que ellos les venga en gana. Necesitamos carácter y un nuevo presidente que les haga respetar la Constitución y la ley, porque si incumplieron tendrán que ser extraditados. Víctor Correa, del Partido del Pueblo, manifiesta que la situación compleja que vive el proceso de paz necesita una participación más intensa de los países garantes que participaron en los acuerdos para evitar volver al pasado. Se necesita de nuevo muy activa, presionando para que este proceso no se caiga, pero también de la sociedad civil y del pueblo colombiano. No podemos volver al pasado. El proceso de paz ha representado grandes avances en la disminución de la violencia en muchos de los territorios de nuestro país. Esto pues es algo que es indiscutible y no podemos volver al pasado. Entonces la sociedad colombiana debería movilizarse buscando sacar adelante el proceso de paz. Entre tanto, el representante Arturo Yepes insiste que esta clase de actitudes ponen en riesgo a las víctimas del conflicto armado. Porque los grandes perjudicados de todo esto son las víctimas. Víctimas que no han recibido de parte de la sociedad colombiana y del Estado el resarcimiento por su dolor y por sus daños. Y que si la guerra se reanuda, naturalmente no lo van a recibir en el futuro y van a seguir creciendo en número. Por su parte, el representante conservador Telésforo Pedraza señala que Márquez debe cumplir con su compromiso. Tenemos que cumplir y ya él sabe, firmado el acuerdo de paz, entonces todos tenemos que estar sometidos al cumplimiento de la Constitución y la ley, y lo que establece es que una vez que tenga la credencial y el 20 de julio pues todo el mundo tiene que posesionarse, si no es muy fácil ir y buscar las sentencias del Consejo de Estado que les han quitado la investidura por no posesionarse. Sin embargo, otros congresistas insisten que debe haber más participación por parte de los países garantes que hicieron parte de los diálogos de paz y señalan que la actual situación se está presentando por incumplimiento de ambas partes. Carlos Alberto, Alejandro y oyentes, continuando con el tema de las disidencias de las FARC, surgió otra novela. Esto no para, todos los días se escribe un nuevo capítulo del libro de las FARC. Es el de Hernando Darío Velázquez, más conocido como alias El Paisa, otro de los excomandantes de las FARC, quien salió de la zona de concentración en el Caquetá y no se sabe nada del paradero. En la entrevista decía, Iván Márquez está allí, sí, detrás de un árbol. Bueno, Diego, pero lo que es cierto es que él es líder del bloque. Recordemos que él era el comandante, el jefe del bloque Teófilo Forero, nada menos. Sí, señor. Esta célula fue una de las más sangrientas, de las que más protagonizó ataques a poblaciones, cometió secuestros, asesinatos. Sanguinario total, el Paisa. Responsable del atentado del Club El Nogal, sí, señor. De la toma de Las Delicias. Sí, señor. Y otra cantidad de crímenes más. Este señor tiene un palmarés de delincuencia criminal, pero de grandes proporciones. Pues este excomandante de las FARC se solidarizó también con Jesús Santrich, decidió abandonar el campo veredal que está ubicado mejor allí en la zona rural de Miravalle, en el departamento del Caquetá. Lo que han dicho es que él salió embejucado para hablar con los otros jefes guerrilleros que se encuentran en zonas veredales para saber qué posición van a tomar. Sí, pero sobre toda esta información de los líderes guerrilleros de las FARC, pues tenemos a Edgar Pacheco con más detalles de la situación. El 26 de septiembre del 2016 se firmó el proceso de paz entre las guerrillas de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. 17 meses después se encuentra en crisis, pues las FARC se comprometieron a dejar sus actos delincuenciales. Sin embargo, las disidencias de las FARC, los posibles negocios de alias Jesús Santrich y el presunto regreso del Paisa a la selva ponen en duda un proceso de paz que aparentemente terminaba luego de 52 años de conflicto armado. Así lo señala el representante del Centro Democrático, Rubén Darío Molano. Todos van caminando nuevamente para allá, demostrando una vez más que nunca fueron sinceros ni leales con el proceso y que engañaron a Juan Manuel Santos y a todos sus negociadores. Además, del lado del gobierno, este es el gobierno más inepto en la historia de Colombia, no ha cumplido ningún compromiso de esos. Ahora tiene un cartel para robarse la plata de la paz, no le ha cumplido a los guerrilleros rasos, no ha exigido que entreguen los niños, no ha resuelto los problemas más importantes del proceso. ¿Quién puede creer eso? No le ha exigido a las FARC la entrega
de las rutas, de los precursores, de todo lo que es el negocio del narcotráfico. No le ha exigido nada, ni aún después de la captura de Santrich lo ha hecho. Por su parte, el congresista Óscar Ospina manifiesta que el proceso sigue firme y ha permitido terminar la violencia que provocaba el conflicto con esa guerrilla. A mí me parece que ahorrarse una vida es más que suficiente, pero aquí no hemos ahorrado 4.000. Usted ve el hospital militar completamente vacío porque no hay heridos de guerra. Hoy no tenemos el nivel de confrontación que había, hoy no tenemos el nivel de secuestro, el nivel de reclutamiento. Hemos mejorado los indicadores reales de un conflicto interno en Colombia. Lo que tenemos ahora es que hay nuevas realidades en términos de grupos armados, pero delincuencia organizada, y eso es lo que está pasando. Entonces, si el compañero Santrich cometió un delito después del 1 de diciembre de 2016, pues simplemente hay que decir que lo tienen que juzgar por la jurisdicción ordinaria y debe caerle todo el peso de la ley. Así como le va a pasar a cualquier otro, porque así quedó escrito en el acuerdo, cualquier otro que cometa delitos por fuera de lo que ya hoy está establecido en el acuerdo. Entre tanto, Telésforo Piz de la Sa manifiesta que los integrantes de las FARC deben ser conscientes de que si no cumplen con el pacto, serán sometidos a la justicia ordinaria o terminarán en una tumba. Tarde que temprano, los criminales, los que no se han sometido a la justicia, han terminado en la tumba. Y si no, mire el caso del señor Pablo Escobar, del señor Rodríguez Gacha, y los que no terminaron en la tumba, terminaron en las cárceles extraditados en los Estados Unidos. A su turno, Hernán Penagos insiste que el gobierno debe ser muy cuidadoso con la situación para evitar que más miembros de las FARC regresen a sus actos delictivos. Siguen en esa actitud, o si en el futuro algunos de los miembros de la guerrilla se van a las disidencias, pues simplemente lo que va a ocurrir es que va a pesar sobre ellos toda la justicia ordinaria, porque todo aquel que vuelva a delinquir o se salga del sistema pierde cualquier tratamiento especial, y eso me parece a mí es mucho más gravoso para cualquiera de ellos. De otro lado, pues el gobierno sí tiene que estar muy cuidadoso de que no termine un número indeterminado de guerrilleros saliéndose de las zonas y montando bandas criminales por todo el territorio nacional, pero para eso tiene que haber un seguimiento muy claro, pero además de eso una definición muy precisa por parte del negociador de hasta dónde quieren llegar los guerrilleros de las FARC. Finalmente, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, señala que el país está en una transición delicada que ha permitido extender los cultivos ilícitos en varias regiones del país. Aquí hemos dicho que el país se encuentra en una transición delicada. El efecto colateral de esta desmovilización de las FARC significó que se dispararon los cultivos ilícitos a niveles que nunca habíamos visto, 220.000 hectáreas. Esto es combustible de cualquier guerra, esto es combustible de grupos armados al margen de la ley de cualquier naturaleza, y es una gran preocupación. Por eso es tan importante que esta transición, que es delicada, aún no crítica, se lleve a cabo o sea básicamente orientado el país por un presidente que sepa tener en la rienda del país, que tenga experiencia, que no venga a improvisar con Colombia ante una situación delicada de esta naturaleza. Recordemos que Hernán Darío Velázquez, conocido como El Paisa, salió del espacio territorial de reincorporación de Miravalle, Caquetá, y se mantiene en zonas cercanas. Sin embargo, la decisión del excombatiente se dio por la situación judicial de Jesús Santrich, quien se encuentra preso en la cárcel La Picota de Bogotá y quien podría ser extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico. En Frecuencia Legislativa, Voz Populi, un espacio donde su opinión es importante. El temido jefe de la columna Teófilo Forero de las FARC, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, dice haber vuelto a la clandestinidad como medio de presión para que el gobierno deje en libertad a Jesús Santrich, a 600 presos y a alias Canuto. Todo esto, según ellos, para preservar el acuerdo de paz. Dicen que este guerrillero no ha salido del espacio territorial de Miravalle y que permanece en contacto con el grupo de confianza de Márquez. Salimos a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué opinan sobre la conducta de algunos miembros de las FARC que decidieron volver al monte, faltando los acuerdos de paz pactados con el gobierno y la sociedad colombiana. Eso se sabía porque simplemente los guerrilleros nunca salieron del monte. Mandaron a los gordos a que se pensionen al Congreso y a los jóvenes se quedaron manejando el negocio del narcotráfico en la selva. Así que no hay ninguna sorpresa. Las FARC desde el proceso de paz mantuvo su retaguardia en el monte. En el monte no solamente colombianos, sino en Ecuador y en Venezuela, en donde mantienen sus caletas y sus armas y todo su proselitismo, amenazando a las comunidades. De manera que esto no es nada nuevo, nosotros lo advertimos en el movimiento del no, y ese era el peligro de esta falsa desmovilización. Estas personas que tomaron la decisión de volver al monte deben ser castigadas con todo el peso de la ley, ya que desaprovecharon la oportunidad ofrecida por el gobierno y la sociedad. Sin duda alguna, el gobierno nacional tiene que tomar medidas de fondo para combatir a aquellas personas que estuvieron en los campos de concentración y decidieron
retornar a sus actividades ilegales, confrontación directa con ellos. Las FARC seguirán delinquiendo desde la sombra, llámese disidencia o detrás de un poder legítimo otorgado por un proceso de paz cargado de beneficios para estos terroristas. Ahora, ¿qué más queda? Combatirlos para someterlos. Ahora es el momento de dejar y cumplir con la Constitución de Colombia. Las FARC, desde que iniciaron el proceso de reintegración a la sociedad, tienen la obligación de respetar la Constitución y las leyes. Aquellas personas que no se acojan a este proceso simple y llanamente tienen que asumir las consecuencias, como es el caso del señor Santillo. Es una nueva noticia porque ellos nunca se han desmovilizado. Son un frente armado que tienen a través de todos sus grupos remanentes y siguen en el negocio de la coca. Son los delincuentes, son los terroristas que siguen actuando como siempre lo que han sido. Nunca hubo proceso de paz, fue una mentira y siguen delinquiendo como siempre. Es una puesta en escena que estaba pactada desde el día 1 de la constitución de la mesa de negociación en La Habana. Esa mesa quedó coja y eso estaba perfectamente establecido de esa manera. No iban a perder ni control territorial ni el negocio de narcotráfico. No es una sorpresa para mí. Los guerrilleros no van a cambiar por ningún acuerdo de paz. Ellos tienen en su mentalidad y en su vida y en su corazón el mal por sí solo ya infundado desde hace muchísimos años. Para ellos no es un buen negocio estar en la vida civil. Frecuencia Legislativa, director Diego Fernando Monroy. Bueno, muy bien, teníamos a Carolina Tamayo con el Voz Populi sobre este tema que sigue siendo y generando mucha polémica. Los excombatientes de las FARC que se están devolviendo hacia el monte. Y ahora, Diego y Alejandro, pasemos a otro tema también muy delicado, muy preocupante, y es el de la zona del Catatumbo, la situación de orden público que sigue siendo muy caótica, muy difícil a raíz de los enfrentamientos que se vienen sosteniendo desde hace varias semanas entre guerrilleros del ELN y los Pelusos, que es un grupo disidente del EPL. Sí, señor, la guerra por el poder de la coca ha generado el desplazamiento de más de 2.000 personas que han llegado a los cascos urbanos de Ocaña, Sardinata y otras poblaciones del departamento de Norte de Santander, huyendo de la situación de muerte. La situación se torna más pesada con el paro armado decretado por los grupos guerrilleros desde hace más de un mes, que ya tienen en emergencia a los habitantes por la escasez de alimentos y víveres y la parálisis en escuelas y en el tema del transporte, Alejandro. Diego, sí, allí en la zona de frontera, bueno, todos los pobladores también han denunciado que estos enfrentamientos dejan por lo menos 6 personas secuestradas. Pero, ¿cuáles son las razones de esta guerra? Nos preguntamos todos. Y lo que representan estos grupos delincuenciales para la zona. Pues eso se lo preguntamos a nuestro compañero Franklin Mayorga, quien tiene el informe. Desde enero de este año, en la región del Catatumbo rondaban rumores de guerra entre el ELN y el EPL. El conflicto se desencadenó por el control territorial de varias zonas por donde circula el narcotráfico y el contrabando. Sin embargo, aunque mucho se ha hablado del EPL, aún no hay claridad de qué tipo de organización ilegal son. Y para hablar de este tema está con nosotros el senador Navarro Bol. Senador, buenos días y cuéntenos qué es el EPL. Bueno, el EPL quiere decir Ejército Popular de Liberación. Es una de las 6 guerrillas que había en Colombia antes de 1990. Estaban las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, el PRT y el Tintindame. Esos eran los 6 grupos guerrilleros. De esos 6 grupos, en 1990 el M-19 firmó un acuerdo de paz primero en todos. Después se incorporaron también los acuerdos de paz firmados el EPL, el PRT y el Tintindame. Y es más, 2 miembros del EPL se incorporaron a la Asamblea Constituyente de 1991. Pero quedaron, como casi siempre ha sucedido en los procesos de paz colombianos, una pequeña disidencia del EPL, especialmente en el Catatumbo. Quedó un pequeño grupo del EPL que pues siguió actuando como guerrilla, pero cada vez más metido en negocios de narcotráfico. Porque pues el Catatumbo tiene la segunda área más grande de cultivos ilícitos del país en el día de hoy, después de lo que hay en la costa del Pacífico de Nariño. De modo que el EPL de hoy es una disidencia del antiguo EPL, cuya gran mayoría se desmovilizó y se incorporó a la vida civil,
pero te siguieron haciendo algún tipo de actividad guerrillera, pero sobre todo actividad de narcotráfico en el Catatumbo, y han aparecido algunos pequeños grupos en otras partes del país, pero esencialmente en el Catatumbo. ¿Cuál es la diferencia entre el EPL y el ELN? El EPL en su origen era una guerrilla marxista-leninista con la línea de Mao Zedong, eran maoístas. El ELN en su origen también eran marxistas-leninistas, pero más seguidores de la revolución cubana. De manera que eran matices dentro de la línea marxista-leninista en su origen. A hoy yo creo que se han perdido pues todo sentido político e ideológico, y yo diría que aunque el ELN sigue manteniendo una estructura mucho más política, la pequeña disidencia del EPL de Catatumbo realmente se volvieron una banda criminal. Eso yo creo que es realmente la realidad. ¿Por qué la zona del Catatumbo es tan predilecta para estos conflictos? Donde hay financiación de economías ilegales, hay grupos armados que se aprovechan de ella. Eso no solamente es en el Catatumbo, pues, sino también en Nariño, en el Guaviare, en zonas donde hay economías ilegales. Pero evidentemente pues ellos habían tenido una presencia ya tal vez por razones históricas, y se quedaron allá y se han podido mantener porque se financian con la economía ilegal. Senador, ¿cuál sería el mensaje para frenar esta nueva oleada de violencia que se vive en el Catatumbo? La figura más importante de esa fracción del EPL es alguien que era muy joven cuando se firmó el acuerdo de paz de 1991 por parte del EPL, y que después ya pues llegó a una edad mayor, pero ese fue, digamos, pues, murió como resultado de una operación militar el año pasado. Pero ahí quedan otros sucesores. En el fondo de todo esto, mientras sigue habiendo economías ilegales, va a haber quien se nutre de ellas como grupo armado. De manera que si queremos resolver el problema realmente, hay que lograr un reemplazo de la economía ilegal por una economía legal, lo cual requiere un esfuerzo, digamos, elaborado y consistente del Estado en esos territorios. Senador, gracias por acompañarnos esta mañana en Frecuencia Legislativa. Continúen ustedes en estudio. Esta es Frecuencia Legislativa. Seguimos hablando de los temas de paz. Carlos Alberto, nos han copado la primera media hora de Frecuencia Legislativa. Ya nos acercamos a la primera media hora de programa, pero ahora vamos a hablar de la cancelación de que Ecuador sirva como territorio de negociaciones entre el gobierno y el ELN. Pues le cuento a usted, Carlos Alberto, y a todos los oyentes, que se ve una luz para que otros países como Chile se ofrezcan para servir como sede de los diálogos y ayudar a esta crisis que se ha generado en el país. Sí, señor, y ya el jefe negociador Gustavo Vela ha sostenido ya muchos encuentros, reuniones con delegaciones diplomáticas para definir qué país va a ser el que reemplace a Ecuador tras esta crisis presentada la semana anterior, precisamente por el triste desenlace que tuvieron los comunicadores del diario El Comercio a manos de Guacho, que los asesinó allí en la zona de frontera. Todo va por buen camino, se abren las esperanzas, las expectativas para seguir las negociaciones de paz con este grupo. Pero dejemos que Carlos Durán nos cuente más sobre el tema. Chile podría ser la nueva sede de diálogos entre el gobierno y el ELN, luego de que Lenín Moreno anunciara que Ecuador no continuará como garante del proceso. Chile se perfila como la opción más viable para avanzar en las conversaciones con esta guerrilla. Así lo dio a conocer en un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero le preguntamos a algunos representantes qué opinión tenían ante este importante tema. Para el representante Álvaro Hernán Prada, esta situación de negociación debe mostrar la voluntad de este grupo al margen de la ley. El problema no es de cuál país es garante y cuál país es anfitrión en unas negociaciones. El problema es de la voluntad que tiene el grupo criminal o terrorista de sentarse a negociar, que no se repita el error de las FARC. Las FARC le entregaron absolutamente todo lo imaginable y lo que no se imaginaron nunca a cambio de entregar la estructura criminal. Y hoy nos hemos dado cuenta que no entregaron 8.000 milicianos, no entregaron las armas nuevas, no entregaron los reclutados, ni la información de los desaparecidos, ni las rutas de narcotráfico, ni los socios de narcotráfico que siguen en la criminalidad. Muchos de los que entraron, el 55% ya fueron a reincidir, dijo la ONU, y de los que se quedaron, muchos los tiene el gobierno en la UNP, en organismos de seguridad, y los otros haciendo política con beneficios, pero no han dejado la criminalidad. Lo de Santrich es solo una muestra de lo que está pasando con las FARC, que siguen extorsionando y que han aprovechado ese otro grupo criminal como el ELN para cambiarse de brazaletes.
Para el representante Hernán Penagos, las posibilidades de negociaciones con el ELN son bastante precarias, pues no ha existido compromiso. Sin lugar a dudas, la posibilidad de que países vecinos acompañen las negociaciones pues le dan algún grado de fortaleza. Ahora bien, yo soy de los que creo que respecto del ELN son muy precarias las posibilidades de diálogo, porque es una organización que no ha mostrado actos humanitarios, que no avanza en el cese del secuestro y de la extorsión, y creo yo que mientras no haya precisión, insisto, de compromisos humanitarios de parte del ELN, esos diálogos no van a cumplir el efecto que todos quisiéramos. Pero quien sí tiene una gran esperanza y positivismo de que Chile sea la nueva sede y que se adelante el quinto ciclo de negociaciones con este grupo guerrillero es el representante Eloy Chichi Quintero, pues cree que ahora sí se llegue a importantes acuerdos. Hoy Chile, con toda la tradición que tiene política de una dictadura y de un gobierno socialista, yo creo que es un punto neutral muy importante políticamente, y eso le puede servir mucho al proceso. No va a existir presiones de ningún sentido, y lo veo bien, yo creo que es algo que el gobierno debe pensar y aceptar, pues indudablemente yo creo que debe haber toda la garantía del caso para ese proceso, y que ojalá el grupo del ELN así lo acepte. De esta manera, lo único que se espera es que las partes reanuden negociaciones y que exista un verdadero compromiso de paz y reconciliación. Informó para Frecuencia Legislativa Carlos Durán. En Frecuencia Legislativa, Voz Populi, un espacio donde su opinión es importante. ¿Cree usted que las negociaciones con el ELN las debe continuar el presidente Santos o dejarlas al nuevo gobierno? Como es la realidad del país, queremos que ese proceso de paz continúe y que ojalá nosotros los colombianos podamos entender que eso es un bien para todo el país. Entonces, que el señor presidente que entre continúe este proceso porque el país lo necesita. Yo creo que ya este presidente no va a tener, digamos, tiempo de negociar tal vez un cese bilateral para las elecciones de presidente justamente, pero será el próximo gobierno quien definitivamente defina si se continúa o no con esa mesa, dependiendo de quién quede. Como están las cosas hoy por los tiempos que se están manejando, en tiempo real las debiera manejar el nuevo presidente. En estos momentos creo que el presidente de la República, como Premio Nobel de Paz, debe dejar este país en la cual él se sometió y dejó a los colombianos en el limbo, porque no puede dejar a los colombianos en el limbo. En estos momentos tiene que él cumplir con ese proceso de paz y ese premio Nobel que recibió, y no esperar que el otro que llegue encontrar en este conflicto que nos deja al pueblo colombiano. Pues con los antecedentes que tenemos, tiene que dejarse a lo mejor al nuevo presidente, a ver si así las cosas marchan más equitativamente. Considero que la paz debe continuar con la nueva administración. La paz no es de un periodo de un gobierno, la paz debe continuar y sí debe ser el nuevo dirigente de nuestro país quien continúe con esos diálogos de paz con este grupo armado. Quédese con Frecuencia Legislativa. Marinela, gracias por la información y llegamos a la sección musical, Carlos Alberto. Así es, Diego, esta sección que también le gusta mucho a nuestros oyentes, y el viejo Willy Rodríguez, que es el que siempre está con estas notas, agradables notas musicales. Recordemos, se está acercando ya al final de la leyenda, al Festival Vallenato, allí en Valledupar, y hemos hecho recuento. La semana pasada, recordemos, estuvimos también haciendo alusión a uno de los temas de La Gota Fría, que cumplía 80 años. Sí, señor, y otros temas también del Festival de la Leyenda Vallenata, que se lleva a cabo en la ciudad de Valledupar y que este año rinde homenaje a nuestro gran cantautor colombiano Carlos Vives. Alejandro. Sí, y vamos a hacer homenaje, o nuestro colega va a hacer homenaje a uno de los temas su sombrero, ¿no? Pues el título es El sombrero de Alejo, no es el mío, pero es el del gran e ilustre Alejo Durán. William Rodríguez, ¿qué hubo con la nota musical? ¿Qué tal, amigos de Frecuencia Legislativa? Cordialísimo saludo en este segmento que es la nota musical, en el programa que se emite sábados y domingos en la Radio Nacional de Colombia. 51 emisoras en todo el país, retransmitiendo las labores legislativas de lo que sucede en la Casa de la Democracia.
Diego Fernando Cabeto, Juan Carlos, mesa de trabajo y oyentes, como las grandes obras de teatro por temporadas. Tercer fin de semana con el vallenato. Recuerden que comenzamos con La Gota Fría, posteriormente lo que es el Festival Vallenato y continuamos con el Festival Vallenato porque en esta ocasión se le rinde homenaje nada más ni nada menos que al de Santa Marta, nuestra estrella mundial, nuestro mejor embajador de la música, Carlitos Vives. Ayer de tarde escuché en la emisora que ya el vallenato no tiene valor. En pleno Festival del Vallenato se le rinde homenaje a este gran cantante colombiano, pero principalmente a una de las canciones gran símbolo de la música de la costa norte de Colombia. Le estoy hablando del tema El Sombrero de Alejo. Perdió el camino, dice Isa León. Y es que el comercio terminó. Es la canción que además es el himno oficial, la canción oficial de la versión 2018 del Festival de la Leyenda Vallenata. Evento que precisamente rinde homenaje, reitero, al cantante samario Carlitos Vives. El Sombrero de Alejo es un homenaje al primer rey vallenato que tuvo este importante evento, el Festival del Vallenato, quien cotidianamente usaba el sombrero que se volvió un símbolo de la cultura costeña. Estamos hablando nada más ni nada menos que Alejandro Durán. La tierra, como el sombrero de Alejo. Precisamente Carlitos Vives destaca la importancia que hoy en día tiene el sombrero que orgullosamente lucía Alejo Durán por los polvorientos caminos de la época y que Carlos Vives lo utiliza en sus presentaciones, particularmente a nivel internacional, donde el evento, el sombrero, es protagonista de la cultura colombiana. Es una imagen de nuestro país a nivel internacional. El lanzamiento del Sombrero de Alejo se hizo acompañado de un video que precisamente fue grabado en la misma capital mundial del vallenato, la embrujada capital del departamento del Cesar, Valledupar. Carlitos Vives contó con el apoyo de reconocidas figuras del canto vallenato como por ejemplo Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Peter Majarrés, Silvestre Dangond, Pipe Peláez, Iván Villazón, lo mismo que Jorge Celedón. Estamos hablando de pesos pesados del vallenato, Zuleta, Dangond, Manjarrés, Oñate, en fin, con el fin de reunir la máxima expresión costeña del canto. Estas figuras acompañaron a Vives, quien es el artista que recibe el homenaje que brinda la organización del Festival del Vallenato. Se hizo famoso en la tierra. Frecuencia Legislativa conoció que también acompañaron al samario Vives compositores de la talla de Adolfo Pacheco, Isaac Carrillo, Gustavo Gutiérrez, Sergio Moya, Israel Romero, del Binomio de Oro. También estuvo Rafael Majarrés, autor de Ausencia Sentimental, precisamente el himno oficial del Festival de la Leyenda Vallenata que se realiza cada año en la capital mundial del vallenato. Frecuencia Legislativa de la Oficina de Prensa del Congreso de la República, donde vive la democracia, siempre estará rindiendo homenaje a todas las expresiones culturales de nuestro bello país. Ayer de tarde escuché en esta ocasión, pues hablamos del Sombrero de Alejo, que fue compuesto precisamente en homenaje al primer rey vallenato, por allá en el año de 1938. Señoras y señores, oyentes de la Radio Nacional en todo el país, a lo largo y ancho de la geografía colombiana, porque tenemos oyentes por intermedio de nuestras redes sociales, se comunican con nosotros diciéndonos que están en sintonía cada fin de semana de la Radio Nacional, en todos los departamentos, desde La Guajira, Nariño, Caquetá, Arauca, Boyacá, el departamento de Santander. A todos ustedes, gracias por escuchar Frecuencia Legislativa. La dirección, musicalización, sonorización es del ingeniero Felipe Rodríguez Morales. Este servidor, William Rodríguez Molina, les desea un feliz fin de semana y con la bendición del Todopoderoso los esperamos el próximo fin de semana. Desde la hermosa ciudad Jardín de Colombia, Fusagasugá, les decimos un feliz día para todos. Como el sombrero de Alejo. Consuelo Araujo, a que lo escuches en el cielo. Quédese con Frecuencia Legislativa. En Frecuencia Legislativa, los representantes en las redes sociales.
Carlos Alberto, y llega una de las secciones más aclamadas, con más seguidores aquí a Frecuencia Legislativa. Llega nuestro Mario Moreno Cantinflas, con lo que dicen los representantes en las redes sociales. Mario, buenos días. Muy buenos días, Diego Fernando. Buenos días, Carlos Alberto. Bueno, aquí estamos con esta sección de las redes sociales y pues para este sábado traemos un trino sobre un tema pues que digamos generó un poco de polémica con la cuestión de la licitación de los buses de Transmilenio, pero pues con un nuevo matiz. La representante Olga Lucía Velázquez en su cuenta de Twitter dice: muy bien, alcalde Enrique Peñalosa, por escuchar, reflexionar y tomar las mejores decisiones en beneficio de los bogotanos y de la ciudad. Esto lo dice por un artículo que salió pues de que dice en El Tiempo que sube el puntaje para los buses a gas y eléctricos en la licitación y pues esto digamos de alguna manera va a hacer que se puedan utilizar mejor las energías limpias. Sí. Entonces pues nuestra representante Olga Lucía quiso hacer alusión a esto y después de que pues se había generado esa polémica, digamos atacando un poco por utilizar este término, pero luego también reconociendo que hubo una buena gestión del alcalde. Sí, señor. Pues, mire, todavía no se está cumpliendo con la norma internacional para las emisiones de Eurodiesel y yo creería que deberíamos en Bogotá dar el paso que ya dio Medellín, Carlos Alberto, el tema eléctrico, los buses eléctricos. Los buses eléctricos, los buses también movidos con energía solar. Sí, señor. Con, mejor dicho, se le está metiendo todo el diente para preservar el medio ambiente, el ecosistema. Y en eso se han también visto comprometidos pues los alcaldes, los gobernadores, las autoridades zonales, regionales, todos metidos con ese tema. Lo único, Carlos, es que es muy costoso comprarse un vehículo eléctrico. Yo estuve averiguando la semana pasada una marca muy reconocida, llegó un vehículo eléctrico, cuesta alrededor de 120 millones de pesos un carro de esos. Costoso. O sea, los impuestos todavía no son amigables. El carro es amigable con el planeta y los impuestos no son amigables con el que quiera ayudar. Y ahí toca entonces hacer una suma, una cifra para equiparar costos. No, y sabe que hay otro problema. Daños. No existen las suficientes estaciones para recargar el vehículo. Pero bueno, lo bueno es que se está comprometiendo el país con la preservación del medio ambiente, las autoridades, los mismos ciudadanos también. Lo que sí es cierto es que Bogotá y Medellín son las ciudades con el aire más contaminado. Partículas pesadas se llaman eso, sí. Lo que tiene el aire. Mario, ¿qué tiene más por ahí? Así es, Diego. Y bueno, referente a este tema también, esta semana pues se celebró el Día Mundial de la Tierra. Yo creo que me imagino que ustedes hicieron alusión también con un arbolito, sí. Deben tener en la casa, sí, una semillita. Entonces, sobre este tema, pues nuestro representante Nicolás Echeverry en su cuenta @NicolásAlbeiroe dice: hoy 22 de abril celebramos un año más por el Día Mundial de la Tierra. Nuestro planeta es hermoso lugar en el que vivimos y el cual debemos proteger cada vez más para garantizar nuestra existencia. Y Julián Bedoya, en su cuenta @JuliánBedoya, dice: el planeta necesita el compromiso del ser humano para su protección y cuidado, acciones diarias que hagan posible la vida en armonía con la naturaleza. Si no cuidamos el agua, si no cuidamos el planeta, nos vamos a joder. Literal, jodidos, estamos jodidos. No, claro. Para no decir otra palabra. Así es, Diego, tenemos que cuidar el preciado líquido, el agua. Es nuestro sustento diario. A Mario que le gusta sembrar maticas y dejar semillitas regadas por ahí, entonces él es muy ecológico. Siembra, ¿sabe cuál mata? Es un deber la cannabis. La cannabis. No, pero recordemos que la cannabis es también usada para medicinal. Y eso es, en eso es que la usa nuestro Cantinflas. En eso la empleamos muy bien. Mario, recordar las redes. Así es, Diego. Bueno, en Twitter nos pueden seguir a través de @Cámara Colombia y nos encuentran en Facebook e Instagram como Cámara Colombia. Sí, señor Carlos Alberto, y continuamos con más información y hablando del tema del aire contaminado, hablemos del oscuro panorama que hay en la ciudad sobre ese tema. Sí, señor, recordemos Bogotá y Medellín, las ciudades con el aire más contaminado, ha traído perjuicios para los habitantes, para los residentes. Por ejemplo, acá en Bogotá lo que dicen las autoridades es que la zona de Kennedy, la localidad de Kennedy, la que más sufre.
por la contaminación del aire, la mala calidad del aire. En Medellín también, en el sector del Valle de Aburrá, en Antioquia, en Boyacá, también en el departamento del Cesar. Por eso que Carlos García nos hace una radiografía de este oscuro y contaminado panorama de las ciudades. A propósito del llamado hecho al alcalde Enrique Peñalosa por la mayoría de los representantes a la Cámara por Bogotá, Angélica Lozano, integrante de este grupo, analizó en Frecuencia Legislativa el trasfondo de la contaminación del aire en la capital. Ponernos manos a la obra y las cosas en grupo y con mirada plural salen mejor, porque lo que a uno se le pasa al otro se le ocurre. En Colombia tenemos muchas leyes, pero en este tema debemos identificar si es acaso una regulación lo que permitiría un salto, o nos concentramos en el control político, y en cualquier caso se puede combinado además. El secretario de Ambiente de Bogotá, Francisco Cruz, afirma que es imperativo reconocer cuál es el agente contaminante que ha puesto en alerta la calidad del aire en la ciudad. Determinar quiénes son los que contaminan el Bogotá tiene que ver con algo que nosotros hacemos y que se viene haciendo hace un tiempo, que se llama el inventario de emisiones de Bogotá. ¿Quiénes contaminan y en qué porcentaje? Entonces, en primer lugar están lo que se llaman las fuentes móviles o cualquier tipo de vehículo, desde transporte público, transporte de carga, motocicletas, pues son fuentes móviles, que representan algo así como el 90% de los inventarios de contaminación en Bogotá. El ingeniero Eduardo Brents, sin embargo, confirma en Frecuencia Legislativa que la tasa de motorización de Colombia es muy baja con respecto a la media mundial. Sin embargo, hay que buscar correctivos para no decretar medidas extremas en un futuro cercano. Y en Colombia, mira donde estamos nosotros apenas, la tasa de motorización es súper pequeñita. Nosotros tenemos todo un camino que recorrer, ojalá nos salgamos de esa curva, pero por ahora todos los países han metido en esa curva. Lo que quiero decir es que si ustedes creen que en las ciudades colombianas hay problemas de movilidad o hay problemas de contaminación, no hemos visto nada. La representante electa por la capital, María José Pizarro, dice que debe existir desde el control político en la corporación el blindaje necesario para rescatar de la contaminación a los bogotanos. Bueno, lo primero es que nosotros proponemos rescatar a Bogotá para la gente. Queremos proteger todo el tema ambiental. Yo creo que en eso seremos radicales, es decir, los cerros orientales, la reserva Anderhamen, la cuenca del río Bogotá, y hacer pues, de alguna manera blindaje ambiental a la ciudad. Para Carlos Guevara, representante a la Cámara, debe existir un registro serio de los agentes fijos de contaminación en Bogotá. Yo creo que es un espacio de construcción colectiva para resolver uno de los grandes desafíos que tienen los centros poblados, que es el tema de calidad del aire, las redes de monitoreo, la calidad del combustible, las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos que están ingresando al país, las alertas que se vienen presentando en Medellín, en Bogotá, y obviamente todo el tema de contaminación de fuentes fijas que no tienen monitoreo claro en el país. Para el representante Federico Hoyos debe haber un mensaje de urgencia para que en la presente legislatura, que termina en junio próximo, exista un proyecto de ley que regule, modifique y haga cumplir los estándares de calidad del aire que debe tener la ciudad más grande del país. Ojalá podamos sacar conclusiones concretas que podamos presentarle a este Congreso para el tema de la sostenibilidad y la calidad del aire, y sus ideas son de mucha importancia y valía para presentarlas eventualmente, ojalá más pronto que tarde, aquí en estos recintos ya oficialmente, para discutirlas y para ser aprobadas. Finalmente, el experto Eduardo Brents recomienda concentrarse en el material particulado que producen los vehículos con tecnología diésel, contrario a lo que afirmó el alcalde Peñalosa, quien sostuvo que es el polvo y no la combustión de este medio de transporte el que ocasiona el alto nivel de material particulado, y que ya tuvo en alerta naranja a la capital del país y a sus casi 9 millones de habitantes. El 85% de las partículas en Bogotá vienen de flota diésel. Yo sugiero, uno, se debe concentrar en material particulado. 2, me concentro en fuentes móviles, no es la única, pero me concentro por lo que dije. 3, dentro de fuentes vehiculares me concentro en las diésel, y estoy llegando realmente a la raíz del problema. Mi frase es, si tenemos 100 pesos para trabajar en calidad del aire, hay que meterle 99 al material particulado. Es el más prioritario de todos los contaminantes, por lo que acabo de decir. En Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter @Cámara Colombia,
En Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Carlos Alberto García, gracias por la información y hablemos de inseguridad, Carlos Alberto. La población de Tumaco sigue generando una serie de preocupaciones para las autoridades que ven cómo la violencia se les ha convertido en un pan de cada día. En el municipio sobre la costa pacífica, que es asentamiento de bandas delincuenciales, o miembros del Clan del Golfo, guerrilleros del ELN y demás disidencias de las FARC que se pelean en el negocio del narcotráfico, sufre un difícil panorama, vive un difícil panorama día a día por todo lo que sucede allí y sus habitantes están preocupados por esta situación. Sí, señor, y es que Tumaco, Diego y Alejandro, padece todos los males: pobreza, miseria, hay desempleo, el narcotráfico que los acosa, el desplazamiento a raíz de la presencia de las bandas criminales, hay incultura, falta de educación, de oportunidades, hay mala calidad en los servicios públicos que hacen de este municipio pues un lugar que queda al imperio, a las manos del terrorismo, de los violentos. Sí, ante este oscuro panorama, Carlos Alberto, el representante de Nariño, Gustavo Estupiñán, hizo un llamado al gobierno para que preste atención y brinde soluciones a estos flagelos. Pepe Fruto con la información. Caótica, crítica sigue siendo la situación en Tumaco, departamento de Nariño. El representante Gustavo Estupiñán hace un llamado urgente al gobierno nacional. En nombre de todos los nariñenses, especialmente los que habitan la costa pacífica de mi departamento, quiero hacer un llamado al gobierno nacional para que nos acompañe en la solución de diferentes problemas que tenemos en esa región importante de Colombia. En los últimos meses se ha incrementado el terrorismo, se ha incrementado la violencia, se ha incrementado el narcotráfico y temas que nos preocupan de verdad porque los habitantes de esa región pacífica vienen siendo hoy muy afectados, angustiados, debido a que el gobierno nacional no ha hecho presencia efectiva, especialmente en la inversión social que había comprometido como hechos positivos del posconflicto. De ahí que quiero hacer un llamado al presidente de la República, a los señores ministros, para que hagan inversión, para que hagan presencia, para que inviertan en educación, en los acueductos, en los alcantarillados, pero especialmente en buscar alternativas para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda salir adelante. Para el congresista Estupiñán, lo hecho hasta el momento con Tumaco son pañitos de agua tibia y exige al gobierno una real y efectiva intervención. Para Frecuencia Legislativa, José Alfredo Fruto. Carlos Alberto, Alejandro y oyentes, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se tramita un proyecto de ley que va a dar beneficios a los padres de hijos prematuros para que puedan tener un mayor tiempo y estar al cuidado de sus pequeños. Una buena noticia, ¿no? Sí, señor, son temas de inclusión y en ellos se encarga siempre nuestro periodista y colaborador Juan Carlos Ortiz, quien estuvo precisamente cubriendo este debate allí en la Comisión Séptima. Dejemos que él, Diego y Alejandro nos cuente más sobre el tema. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sigue aprobando proyectos de ley que benefician a múltiples sectores de la población. En esta ocasión, a padres de hijos prematuros o a quienes sus esposas o compañeras permanentes hayan tenido múltiples partos. Así lo estipula un proyecto de ley aprobado en la reciente semana, el cual modifica los artículos 238 y 239 de la Constitución. En resumen, este proyecto de ley ampliaría de 15 a 20 días hábiles la licencia para aquellos padres que tengan hijos prematuros o que sus compañeras permanentes tengan múltiples partos. De igual manera, ampliaría el tiempo de lactancia materna de aquellas madres con múltiples hijos de 30 a 60 minutos. Pero, ¿por qué es importante este proyecto de ley para el país? Nos lo explica en Frecuencia Legislativa el viceministro de Trabajo y Pensiones, Freddy Socarrats. Este es un proyecto que, a pesar de que modifica el Código Sustantivo del Trabajo, para el Ministerio es muy loable acompañar la aprobación de este proyecto porque tiene unos fines fundamentales que hoy promovemos en nuestras políticas
políticas públicas, como la flexibilidad laboral para permitir ese intercambio y cohesión familiar entre padres, madres e hijos, que preserva los derechos fundamentales del niño, pero que también genera mayor cohesión familiar para que esos lazos de afecto puedan ser más sólidos y podamos tener mucho mayor prosperidad en la armonía familiar colombiana. Este es un proyecto que hoy se aprueba en la Comisión Séptima de la Cámara, pero que ya se viene desarrollando en muchos países donde las economías desarrolladas vienen mejorando la participación del padre dentro de la realidad del nacimiento de los hijos y el fortalecimiento que hay que hacerle a la familia desde este punto de vista. Pero, ¿qué más podemos contar con relación a los beneficios que tendrá este proyecto de ley? Lo conversamos con la representante ponente, Esperanza Pinzón de Jiménez. Bueno, este es un proyecto muy importante que estaba haciendo mucha falta. Aquí debe haber responsabilidad de parte del papá también, y es un proyecto para futuro. Ese sí tiene de verdad inclusión social. Necesitamos que los padres se hagan responsables también de sus hijos. Y el proyecto es muy fácil, solamente tienen una licencia de 20 días los padres para los hijos prematuros y para los partos múltiples. Cuando es parto normal queda lo mismo, 8 días. Pues en Frecuencia Legislativa le continuaremos haciendo seguimiento al trámite legislativo de esta iniciativa de ley. Informó para Frecuencia Legislativa Juan Carlos Ortiz Guerrero. Carlos Alberto, pues llegamos al final de Frecuencia Legislativa en este sábado, no sin antes despedirnos de todos los oyentes que se conectan todos los fines de semana, de 6:30 a 7:30 de la mañana, con toda la información que ocurre en la Cámara de Representantes. Sí, señor. Mañana estaremos nuevamente aquí muy temprano, madrugadores, y esperamos también que nuestros oyentes fieles siempre nos acompañen. Estamos de puente, recordamos, hay festival de final del Festival de la Leyenda Vallenata y también Feria del Libro, recomendados para que vayamos. Buen día, gracias. Buen día para todos y la cita es mañana, como siempre, muy puntuales. Llega la gente de Voces del Senado, ya pendientes, en momenticos, en segunditos, llegan con toda la información de lo que ocurre en la Cámara Alta del Congreso de Colombia. Feliz sábado para todos ustedes.